¿Os acordáis de ese olor a leña quemada que salía de todas las chimeneas al caer la tarde? Ese humo gris y denso que se quedaba colgado entre las casas bajas como una manta protectora, mientras el aliento blanco salía de la boca y se congelaba en el aire antes de desaparecer. En la España de 1956, el invierno no fue una estación del año más. Fue un acontecimiento nacional que puso a prueba la resistencia física, la inventiva popular, sobre todo, la capacidad de sufrir con dignidad. Aquel año, el invierno decidió presentarse sin avisar, como ese invitado que no está en la lista pero llega, se sienta en el mejor sillón y se instala durante semanas. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu pueblo ha desaparecido bajo un manto blanco de más de 1,5 metros. Las calles borradas, los coches enterrados, los trenes detenidos. Las temperaturas se desplomaron hasta los -28 grados en algunos puntos de la meseta. No fue una cifra aislada ni anecdótica, sino la consecuencia de varios días seguidos de frío extremo que helaron hasta el demonio. Suscríbete al canal de YouTube para más historias como esta, activa la campanita y no te pierdas ni una. Venga, que es gratis y ayuda un montón. Hoy vamos a volver juntos a ese tiempo en que el frío calaba hasta los tuétanos y, sin embargo, nunca nos habíamos sentido tan calentitos por dentro. Cuando llegó el frío. El invierno de 1956 no empezó con un gran estallido. No hubo trompetas ni titulares apocalípticos el primer día. Empezó como empiezan las grandes tragedias españolas, con disimulo, con un viento frío que nadie quiso tomarse en serio y con un viejo en un pueblo de Soria que miró al cielo el 28 de diciembre de 1955 y soltó la frase que luego repetirían todos: esto no es normal. El 1 de enero de 1956, Madrid amaneció con -8 grados. Para los madrileños de entonces, que venían de inviernos donde lo habitual era pasear en gabardina ligera, fue como si les hubieran abierto la puerta de un congelador industrial. La gente salió a la calle con las campanadas del Año Nuevo todavía resonando en la cabeza y se encontró con que el aliento se les congelaba en la bufanda. Pero aquello era solo el principio. A finales de enero y especialmente en febrero, una masa de aire polar se deslizó sobre Europa Occidental y decidió que la península ibérica era un buen sitio para pasar una temporada. Venía cargada de aire siberiano, de ese que no entiende de latitudes ni de tópicos sobre el clima mediterráneo. En Teruel se registraron -20 grados en enero. Y eso con termómetros que, según decían los vecinos, se encogían de frío y marcaban menos. En las zonas de montaña, sobre todo en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, el Sistema Central y el Ibérico, la nieve no preguntaba permiso. Caía a metros y cortaba pueblos enteros durante semanas. El día que la nieve lo cambió todo. El 7 de febrero fue cuando la cosa se puso seria de verdad. Empezó a nevar a las 4 de la tarde y no paró hasta el día 9. En Barcelona cayeron 60 centímetros en la ciudad y más de 1 metro en las zonas altas. El tranvía 39, que subía a Valvidrera, quedó parado a mitad de cuesta con 40 pasajeros dentro. Estuvieron allí 14 horas hasta que llegaron los bomberos con cuerdas y mantas. El conductor, un señor llamado Josep que llevaba 25 años en la línea, repartió su bocadillo de butifarra y su petaca de coñac. Cuando los rescataron, los pasajeros le hicieron una colecta y le regalaron un reloj de bolsillo. El reloj todavía lo tiene su nieto, que cuenta la historia cada vez que nieva en Barcelona, o sea, cada 15 años. En Madrid, la nevada fue épica. La nieve empezó a acumularse a un ritmo de 5 centímetros por hora. Las calles se volvieron intransitables en cuestión de minutos. Los autobuses quedaron atrapados en medio de las avenidas principales, los conductores abandonándolos para buscar refugio a pie. Los tranvías resbalaban como patinadores borrachos. Los madrileños aprendieron a caminar como pingüinos, con los pies abiertos y los brazos en cruz para mantener el equilibrio. Los más elegantes acababan igual, de culo en la acera y con la dignidad hecha trizas. Los pueblos enterrados. En Castilla la Vieja, los pueblos quedaron literalmente enterrados. En Ailón, Segovia, la nieve tapó las puertas de las casas de la Plaza Mayor. Para salir había que hacerlo por las ventanas del primer piso y bajar con cuerdas. En Riaza, el cura decidió que las misas se harían en la plaza porque la iglesia estaba más fría que la calle. Los fieles iban con mantas y braseros de picón. El sermón más corto de la historia lo dio aquel febrero don Anselmo, párroco de Medinaceli: hijos míos, hace mucho frío. Jesús también pasó frío en Belén. Amén. Y todos a casa. En el Pirineo Leridano, la cosa fue de película del fin del mundo. En la Bonaigua,
El viento sopló a 150 km por hora y la sensación térmica llegó a menos 40 grados. Los carabineros del puerto cerraron la frontera con Francia porque los camiones se quedaban congelados en mitad de la carretera. Uno de ellos, un Pegaso Comet cargado de naranjas valencianas, se quedó allí parado 3 semanas. Cuando lo pudieron remolcar, las naranjas estaban tan duras que servían de proyectiles. Los niños del pueblo vecino las usaban para jugar a las guerras. En Zaragoza, el Ebro se congeló por completo entre el puente de piedra y el de Santiago. No fue una capa fina, fue hielo de verdad, de varios centímetros, por el que los más atrevidos cruzaban andando. Un fotógrafo del Heraldo de Aragón tomó la foto del año, un señor con boina y un carro tirado por un mulo cruzando el río como si tal cosa. El sur también se heló. En Extremadura, donde nadie se esperaba nada parecido, la helada mató decenas de miles de olivos. En la comarca de La Serena, los campesinos encendían hogueras entre los árboles para intentar salvarlos. El humo era tan denso que desde los aviones parecía que la región entera estaba ardiendo. Los olivos no se salvaron. Hubo fincas que perdieron el 90% de los árboles. Muchos agricultores tuvieron que emigrar a Cataluña o al País Vasco porque ya no les quedaba nada. En Andalucía, donde la gente presume de que aquí no hace frío, también se pasaron las de Caín. En Jaén, la capital mundial del aceite, se llegaron a menos 11 grados. Los olivos, acostumbrados a todo menos a eso, sufrieron quemaduras por frío, como si los hubieran rociado con ácido. En Córdoba, el Guadalquivir amaneció con bloques de hielo flotando como icebergs en miniatura. En Cádiz, los gaditanos se encontraron con menos 6 grados una noche de carnaval. Los chirigoteros salieron igual, pero con 3 capas de ropa debajo del disfraz. Para aquí un segundo. Si estás disfrutando de verdad con estos detalles que casi nadie cuenta, dale al botón de suscripción en YouTube, activa la campanita y comparte el vídeo con quien creas que le va a flipar. Así seguimos contando historias como esta. Sobrevivir al frío. La casa convertida en refugio. La calefacción central era ciencia ficción. En el mejor de los casos tenías una estufa de leña o carbón en el comedor y toda la familia hacía vida alrededor de ella como indios en tótem. El resto de la casa quedaba para héroes. El dormitorio podía estar fácilmente a 4 o 5 grados. Las casas eran frías por definición. Las paredes de adobe o piedra tenían medio metro de grosor y guardaban la helada como quien guarda un rencor. Los techos altos, para que cupiera el humo, hacían que el calor subiera y se quedara allí, mirando a los mortales desde arriba. Las ventanas eran pequeñas, con postigos de madera que cerraban mal y dejaban entrar el aire como si fueran persianas venecianas. La cocina económica era el altar, el fogón, el secadero y la sala de estar. Esa mole de hierro fundido que pesaba más que un burro muerto. Marcas legendarias, la Ideal, la Estrella, la Fama. Tenía una chapa superior donde se calentaba el puchero, un horno lateral donde se hacía el pan cada 15 días y una trébede donde se ponían las ollas de hierro. Al lado, el montón de leña, roble, encina, carrasca o lo que diera el monte. Si no había monte cerca, se quemaba raíz de olivo, que duraba más y daba unas brasas que parecían lava. O incluso boñigas secas de vaca, que olían mal pero calentaban igual. El humo salía por una chimenea que tiraba mal, así que la casa siempre tenía una neblina azulada y los ojos lagrimeaban. Pero nadie se quejaba. Mejor llorar por humo que llorar por frío. El brasero, calor y peligro. El brasero bajo la mesa camilla era el rey absoluto del salón. Un cajón de madera con una malla metálica donde se ponían las ascuas de picón. La familia se sentaba alrededor, metía las piernas bajo la falda de paño grueso y jugaba al muso a la brisca hasta la hora de dormir. Todos metíamos los pies debajo, quemándonos las rodillas y congelándonos la espalda al mismo tiempo, pero felices. Porque el calor de verdad no venía solo del picón que traía el padre en sacos desde la carbonería. Venía de estar juntos, de oír la respiración de la abuela, el carraspeo del abuelo leyendo la marca y el rum rum de la radio. Pero el peligro era real. Cada año morían docenas de personas por intoxicación de monóxido de carbono. El picón al quemarse producía ese gas invisible, inodoro, letal. En una habitación cerrada, el gas se acumulaba. La gente se adormilaba y moría sin darse cuenta. Familias enteras. Por eso los abuelos siempre decían, nunca duermas con el brasero encendido. Lección aprendida con vidas perdidas. Dormir, una operación militar. Dormir era toda una estrategia.
A las 8 de la tarde ya estaba todo el mundo en la cama porque después de cenar un plato de sopa de fideos y un trozo de pan con aceite o tocino, se apagaba la luz, si la había, y cada uno se iba a su cuarto, que estaba a la misma temperatura que la calle, -2 grados. Se dormía con pijama de franela grueso, calcetines de lana, a veces 2 pares, gorro de dormir y hasta 3 mantas de las de toda la vida, esas que pesaban 8 kilos y olían a alcanfor. Los más precavidos metían la botella de agua caliente o el ladrillo calentado al fuego entre las sábanas, envueltos en un calcetín gordo para que no quemaran. Los más pobres simplemente se acostaban vestidos. Con todo eso, uno seguía sintiendo frío hasta las 3 de la mañana, justo cuando sonaba el gallo. ¿Recordáis lo que era despertarse y ver la escarcha dibujando helechos y flores imposibles en los cristales de la ventana? Rascábamos con la uña para hacer un agujerito y mirar afuera. Y veíamos al abuelo rompiendo el hielo del pozo con una hacha vieja. El agua salía tan fría que dolían los dientes al beberla, pero sabía a vida pura. El carbón, oro negro. El carbón era literalmente oro negro. El carbón de Asturias o el de las cuencas leonesas llegaba en sacos de 50 kilos que el carbonero echaba al hombro y subía por escaleras sin ascensor. Una familia media quemaba entre 3 y 5 sacos al mes, y eso sí racionaba. Había que hacer la lumbre con maña. Primero papel de periódico arrugado, luego astillas, luego cisco y finalmente los trozos grandes. Si la chimenea no tiraba bien, la casa se llenaba de humo y salías a la calle tosiendo como un tuberculoso de película de Berlanga. El carbón se convirtió en la moneda más valiosa de aquel invierno. Las carbonerías se quedaron sin existencias en días. Las colas daban la vuelta a las manzanas. Gente esperando desde antes del amanecer. Los primeros de la fila compraban todo, los últimos se iban con las manos vacías. Los precios se dispararon. El extraperlo floreció. Los que tenían reservas las vendían al triple. Hubo peleas en las colas. Gente desesperada. Padres con hijos pequeños. La policía tenía que intervenir. Cuando se acababa el carbón, se quemaba lo que fuera, muebles viejos, cajas de madera, periódicos, cualquier cosa que ardiera. La ropa de supervivencia. El abrigo bueno se heredaba del hermano mayor o del padre. Y si eras mujer, rezabas para que tu madre supiera darle la vuelta al viejo abrigo de paño. Se desmontaba entero, se giraba al revés hacia afuera y se volvía a coser. Los jerseys se hacían en casa con lana de oveja hilada por las mujeres del pueblo. El típico dibujo de rombos o grecas se copiaba de la revista Hola de hace 3 años. Los calcetines se remendaban hasta que parecían mapas, y cuando ya no había remedio, se convertían en patucos para los niños pequeños. Los niños iban al colegio con pantalones cortos hasta los 13 o 14 años, aunque nevara, porque así se hacen hombres. Las niñas llevaban medias de lana gruesas que picaban como demonios y se bajaban todo el rato. La ropa interior de lana se llevaba todo el invierno. Camisetas de lana, calzoncillos largos, camisones de franela. Se ponían en noviembre y no se quitaban hasta marzo. Nadie. Era de señoritos quitarse algo. Oye, ya vamos por la mitad y todavía queda mucho frío que contar. Si te está molando el vídeo, suscríbete al canal de YouTube ahora mismo, dale me gusta y deja un comentario diciendo de qué pueblo o barrio eres, para saber desde dónde nos ves. Eso nos da vida. El campo en invierno. En el campo, la vida se redujo a un radio de 50 metros alrededor de la cocina económica. El padre se levantaba antes de que amaneciera. A las 6:30, cuando todavía era de noche cerrada, ya se oía al padre darle de comer a las mulas en la cuadra pegada a la casa. El roce del rabo contra la pared, el resoplido caliente que salía en nubes blancas. Arar con mulas en enero era una heroicidad. El suelo estaba tan tieso que la reja del arado saltaba y a veces se partía. Si encima nevaba, adiós muy buenas a la cosecha de cebada. Por eso los hombres pasaban el invierno abriendo zanjas de drenaje, podando los olivos con las manos moradas del frío, yendo a por leña al monte con el carro y la mula coja que ya tenía más años que Matusalén. Las ovejas sufrieron horrores. En los campos de Castilla y León, miles quedaron atrapadas por la nieve. Los pastores no podían llegar hasta ellas. Rebaños enteros se congelaron. Las vacas también murieron, no tanto por el frío directo sino por falta de comida. Los forrajes se habían acabado. Se cuenta que en Soria, los lobos bajaban a los pueblos. No por valentía, sino porque preferían el calor de un corral a morirse congelados en el monte. Los guardias civiles vieron zorros acercándose a las casas sin miedo. La matanza del cerdo. En diciembre y enero, con las primeras heladas fuertes,
se mataba el marrano cebado durante meses. Todo el pueblo olía a sangre, a leña y a orujo. Las mujeres pasaban días enteros haciendo chorizos, morcillas, lomo embuchado y jamones que luego se colgaban en la fresquera. Esa carne curada al aire frío de la sierra era literalmente la diferencia entre pasar hambre o no el resto del invierno. El frío era el frigorífico natural. Todo se aprovechaba, la sangre para morcillas, las tripas para embutir, la grasa para hacer manteca colorá, el lomo para adobar, las costillas para guisar. Los chorizos se colgaban en la cocina al humo de la chimenea y se comían desde enero hasta San Juan. Los jamones iban a la fresquera o al desván, donde el frío seco los curaba lentamente. Una buena matanza alimentaba a una familia de 6 personas todo el año. La comida de supervivencia. La alimentación cambiaba radicalmente. En las ciudades, el menú de invierno era potaje de garbanzos 3 veces por semana, cocido madrileño los domingos si llegaba la carne, y entre semana sopa de ajo o caldo con fideos. La leche llegaba congelada en las botellas de cristal y había que meterla en agua caliente para poder servirla. El pan se compraba del día porque al día siguiente estaba duro como una piedra. Se rescataba tostándolo en la chapa de la cocina económica. En los pueblos, patatas guisadas con torreznos, migas ruleras, gachas, sopas de ajo con pimentón y de vez en cuando un trozo de tocino que sabía a gloria bendita. El postre, castañas asadas, higos pasos con nueces, membrillo casero o en Navidad un trozo de turrón de Gijona que se racionaba como si fuera oro. El turrón duro era para todos. El blando era para ricos. El vino calentado con azúcar y canela, el famoso quemao, era la bebida reconfortante por excelencia. El aguardiente cumplía la misma función, un trago antes de salir a la calle. Los niños y el frío. Los niños iban al colegio andando, aunque nevara. En los pueblos de Castilla, los maestros llegaban a clase con los mocos congelados y empezaban encendiendo la estufa de serrín o carbón. Las aulas olían a humedad, a carbón y a ropa mojada. Los pupitres eran de madera con tintero y la tinta se helaba dentro. Había que acercar el tintero a la estufa cada 2 por 3. El maestro tenía una patata grande envuelta en papel de plata encima de la estufa, y a media mañana nos la comíamos caliente partiéndola con las manos heladas. Eso era el recreo gourmet de la época. Llegábamos a clase con los pantalones cortos, porque los pantalones largos eran símbolo de hombre hecho, y las orejas coloradas. Los más afortunados llevaban calcetines de lana hasta la rodilla. Los demás, lo que hubiera. La nieve era diversión y tragedia al mismo tiempo. En las ciudades, cuando cuajaba en Madrid o en Barcelona, los niños salían a la calle con trineos improvisados hechos con tablas y latas de aceite. Hacíamos guerras de bolas que acababan con algún ojo morado, muñecos de nieve con zanahoria por nariz y carbón por ojos. Y cuando caía la noche, volvíamos a casa corriendo porque llegaban los lobos. Aunque los últimos lobos de verdad ya se habían ido hace años, el miedo seguía vivo. La higiene heroica. Bañarse en invierno era casi heroico. En las casas sin agua corriente había que calentar el agua en calderos y hacer la palangana en la cocina. Las familias numerosas se turnaban, primero los mayores, luego los niños, y el agua se reutilizaba hasta que parecía café con leche. El sábado por la tarde era el día grande. Se calentaba agua en calderos, se llenaba la tina de zinc y se bañaba toda la familia por orden de edad. El agua se reutilizaba hasta que parecía caldo de morcilla. El jabón lagarto era el rey. Servía para todo, desde lavar la ropa hasta el pelo. Y el peine de púas finas para los piojos, que campaban a sus anchas con tanto gorro y tanta bufanda. En las zonas rurales, el retrete estaba fuera, en el corral. Ir de noche al excusado con menos 10 grados era una prueba de carácter que forjaba generaciones. Los más previsores tenían orinal bajo la cama. Los demás rezaban para no tener que salir. La España que se paralizó. El colapso del transporte. Renfe suspendió todos los servicios ferroviarios en cuestión de horas. Los trenes que intentaron circular quedaron bloqueados entre estaciones, atrapados por la nieve que cubría las vías más rápido de lo que las quitanieves podían limpiar. Pasajeros que viajaban hacia sus pueblos para celebrar la Navidad quedaron varados durante días enteros. Durmieron en vagones sin calefacción adecuada, acurrucados bajo abrigos y mantas que otros pasajeros compartían generosamente. Las carreteras principales se convirtieron en cementerios de vehículos abandonados. Coches, camiones, autobuses quedaron sepultados donde sus conductores los dejaron al darse cuenta de que continuar era imposible. La Nacional 2, arteria vital que conectaba Madrid con Barcelona,
quedó completamente cortada. Cientos de vehículos atascados formaban una procesión fantasmal bajo el blanco. El ejército se movilizó con todos los recursos disponibles. Soldados con palas, quitanieves improvisadas, camiones militares intentando abrir paso en las arterias principales. Pero la nieve caía más rápido de lo que podían limpiar. Por cada kilómetro que despejaban, la tormenta volvía a cubrirlo en una hora. Barajas cerró por primera vez en su historia por causas meteorológicas. Los aviones quedaron en tierra, cubiertos por la nieve que los convertía en esculturas blancas y reconocibles. En el pueblo apenas había coches. El Seat 600 del médico que se atascaba en la primera cuesta nevada, el Land Rover del practicante que venía los martes y viernes a poner penicilina, y el tractor Barreiros del rico del pueblo que parecía un tanque. El resto íbamos a pie, en burro o los más afortunados en una moto Vespa que arrancaba a pedales cuando la batería decía basta. Pueblos aislados. Para los pueblos pequeños, especialmente los de montaña, aquella nevada significó el aislamiento total del mundo exterior. Durante días, durante semanas en algunos casos, quedaron completamente solos. Sin carreteras transitables, sin teléfonos funcionando, sin forma alguna de comunicarse con el exterior. En los pueblos de la Sierra de Guadarrama, la nieve superó los 2,5 metros de altura. Las puertas de las casas quedaron bloqueadas. La gente tenía que salir por las ventanas del primer piso para poder moverse. Cavaban túneles en la nieve para desplazarse entre viviendas, creando una red subterránea de comunicación que les permitía visitarse, compartir recursos, comprobar que todos seguían vivos. Las chimeneas funcionaban sin parar. El humo negro ascendiendo al cielo era la única señal de vida, el único indicador de que alguien resistía ahí abajo bajo metros de nieve. Los vecinos vigilaban obsesivamente las chimeneas ajenas. Si alguna dejaba de echar humo, significaba problemas graves. Los suministros de comida se agotaban rápidamente. Las familias compartían lo poco que tenían, creando sistemas de reparto comunal donde nadie acaparaba mientras otros pasaban hambre. Cuando nevaba fuerte, el panadero no podía subir desde el pueblo de abajo y tocaba hacer tortas de aceite o tortas cenceñas en la chapa de la cocina económica. ¿Y sabéis qué? Pues estaban ricas. Con un poco de azúcar por encima sabían a gloria. El correo y las comunicaciones. Los servicios postales colapsaron por completo. Las cartas de Navidad, los paquetes con regalos, las felicitaciones que las familias enviaban, quedaron atrapadas en oficinas de correos cerradas. Miles de españoles pasaron aquellas Navidades sin noticias de familiares en otras provincias. La incertidumbre añadía angustia a la situación ya de por sí desesperada. La luz eléctrica era un lujo intermitente. En muchos pueblos seguía habiendo solo unas pocas horas de luz al día, y el resto se hacía con velas de carburo o lámparas de petróleo. Cuando nevaba fuerte, los postes caían y podía pasar una semana sin electricidad. Entonces volvían los velones de cebo y las partidas de tute a la luz de la chimenea. La radio era la gran compañía. Todas las noches, a las 9, toda España se sentaba delante del aparato para escuchar el parte de Radio Nacional y luego el serial. Ama Rosa o Lucecita congregaban a millones de personas que se olvidaban del frío mientras seguían las penas de los protagonistas. Y los domingos, el fútbol. El carrusel deportivo de la SER era sagrado, aunque la antena se cubriera de hielo y la señal se fuera cada 2x3. La solidaridad que salvó vidas. Pero en medio de aquel caos, apareció lo mejor de la gente. Los vecinos que compartían su carbón con la viuda del piso de al lado. La tendera que daba fiado a quien no podía pagar. El vecino joven que iba a por leña para el anciano. En los pueblos pequeños, donde todos se conocían, se organizaban sin órdenes oficiales. Los que tenían más ayudaban a los que tenían menos. Se compartían recursos. Nadie se quedaba solo. Las parroquias conocían a su gente. Los curas organizaban repartos. Cáritas trabajó sin parar. Las monjas cocinaban grandes ollas de cocido, compartían lo poco que tenían. Esa solidaridad espontánea salvó vidas. La verdadera ayuda vino de los vecinos, no del gobierno.